en esta sesión política de Deleuze, pues vamos a encontrarnos con el Deleuze más marxista, más revolucionario, más activista, o al menos que dio más claves que todavía se están gestionando ahora, interpretando, entendiéndolas y que están en los movimientos sociales. Bueno, yo para variar un poco no suelo poner fotos, pero en el día de hoy me voy a acompañar de unas fotos para que les veamos las caras a algunos de los pensadores que voy a mencionar para introducir el pensamiento de Deleuze y ver desde dónde él está pensando. Nos va a servir también para tener alguna cita y para ir siguiendo un poco el guión. Entonces, bueno, voy a detener sobre todo en esa parte de la ontología política, y para esto lo primero sería decir qué es la ontología política. Vamos a recordar una cosa, que es esa filosofía primera, o que es el objeto de estudio, de investigación de esa filosofía primera llamada ontología, que recibió por otra parte tantos nombres: filosofía primera, teología, metafísica en la modernidad, y algún otro más que seguramente me estoy olvidando. Estudia el ser y las cosas que son, o dicho de otra manera, estudia el ser de las cosas que son. Creo que desde siempre, y no solo desde el siglo XX con Heidegger, que le pone este nombre, diferencia ontológica, sino que desde el inicio de la filosofía, desde Tales de Mileto, desde que Tales de Mileto dijo que todo es agua, que todo estaba lleno de dioses, y a lo largo de toda la filosofía presocrática y de toda la filosofía griega, en realidad, la ontología se encargó del ser, y como el ser es algo implícito, es un verbo que es el que más usamos, además, y que por tanto se nos olvida un poco también, o lo tenemos tan familiar, tan cercano, que pareciera que no fuera una palabra, sino que le diera realidad a todo lo demás, porque efectivamente es así. Ese ser lo entendemos por diferencia, o a diferencia de las cosas que son. Cuando Heidegger habla de diferencia ontológica y dice que la diferencia ontológica es aquella que distingue el ser de los entes, o lo uno de lo múltiple, está realmente reescribiendo, rescatando pues los conceptos de Parménides, que usaba también, pues más o menos, bueno, según las traducciones, algo así como el ser y los entes, pero cualquiera de los presocráticos, como decía antes, podría valernos, ¿no? Anaximandro hablaba del apeiron, que vendría a ser como el ser, y de los opuestos, las cosas que se separan del apeiron hasta que mueren y vuelven otra vez a ese ser común. Podríamos saltar y ver en Duns Scoto, por ejemplo, que habla de lo uno y lo múltiple. Duns Scoto está muy a la base del pensamiento heideggeriano, y habla de Dios como ese uno, lo unitivo. El uno no es algo que fuera una unidad, sino que es lo uno que une. Para quien tenga más familiaridad con Spinoza, pues podríamos hablar de la sustancia y los modos. Sería otra forma de decir el ser y los entes, ¿no? La sustancia sería el ser, Dios, causa sui, pero también la naturaleza naturante, ¿no? Esa que siempre está creando y que no se agota en ninguno de los modos en que se expresa. Esto de Spinoza nos es especialmente valioso, ya que Deleuze se valió mucho, ¿no?, de sus nomenclaturas, de sus conceptos, y entonces habla mucho de esta naturaleza naturante en relación a la naturaleza naturada, a esa de los modos, esa que se puede decir con las palabras y con los conceptos de las ciencias o de otros discursos humanos. Hablar del ser o hablar de lo uno, de lo que une las diferentes cosas, pero las deja siendo distintas y múltiples, hablar del ser es hablar de esa physis que nunca se agota, no es que esté más arriba o no es que esté trascendiendo las múltiples cosas que son y que además las posee, ¿no?, para expresarse. Si lo dijéramos en términos de Spinoza, como mencionábamos antes, pues diríamos que una cosa es la sustancia, el ser, y otra cosa es cómo es el ser. Cuando decimos cómo es el ser, pues decimos: aquí el ser es como un micrófono, aquí es como un sonido, aquí es como un color azul, aquí es como una explosión, aquí es como otra cosa. De ahí lo modal, ¿no? Aunque a veces nos parezca que las sustancias somos nosotros y estas cosas, pues iremos viendo que no. La sustancia es ese continuo brotar de la physis. Esta diferencia ontológica, ¿cómo nos afecta a la política? Bueno, pues es primordial en Deleuze y en todo el pensamiento postestructuralista, para salir de una inercia que es la del presentismo político.
muy querida por todo conservadurismo, ¿verdad? Esa idea que a veces también se va convirtiendo en sensación vivida por cada uno de nosotros, sobre todo en los momentos pues, más nihilistas o en los momentos de mayor desaliento, esa sensación de que lo que hay, la organización actual que rige las relaciones y por tanto los modos de vida de los seres humanos, de los animales, de las máquinas, de las cosas, es la que hay en el presente. El capitalismo neoliberal actual, o en su momento otras ecuaciones, las que fueran, otros órdenes los que fueran. Y lo mismo podríamos decir de la política mundial, como de la de cada lugar, como de lo que tenemos en el panorama musical, como tenemos en el panorama televisivo o cualquier otra cosa, ¿no? El presentismo político es esa sensación de que estamos en el fin de la historia y que ya no hay nada sustancialmente distinto. Que puede haber variaciones, evolución en la misma línea, pero que no es posible otra cosa, que cualquier otra cosa es pensamiento utópico y que el pensamiento utópico ya es historia. Una cuestión principal para reflotar la política, para reflotar la sensación de que podemos actuar, intervenir en nuestra realidad, es salir de ese presentismo político. Y conceptualmente, Deleuze lo hace así, a través de la diferencia ontológica. Igual que ninguna cosa y ningún conjunto de cosas agota nunca la eterna creatividad de la physis, de Dios, de la naturaleza, de la como lo queramos llamar, así tampoco ningún orden y ningún conjunto de organizaciones mundiales institucionalizadas y ya constituidas agota la virtualidad infinita y la creatividad que hay, que siempre insiste por debajo de lo que hay. Aquí tenemos también, aunque no me voy a detener en ello, una de las razones por las cuales, además de que vamos a estar haciendo ontología política en lugar de otra cosa como teoría política, como ahora veremos, además ya vemos que esta política apunta a la estética. En este caso, porque está dándole la mano o dándole el relevo a la creatividad, ¿no? Y la creatividad la entendemos también como un acto estético. Decimos también ontología política porque necesitamos diferenciarla de otras cosas que tienen que ver con la política, con el pensamiento político, con la filosofía política incluso. Una de ellas es la teoría política, me permitís decir esto como para generalizar un poco, ¿no? ¿Por qué me parece necesario? Porque a veces el postestructuralismo y el pensamiento que aparece en la posmodernidad, me refiero a la posmodernidad como época, más que como alegato, recibe muchas críticas que tienen que ver con esto, ¿no? No nos dais un programa, no hay un programa, no hay un quehacer de Lenin, por ejemplo, en Deleuze, en Foucault. Y entonces es como que por esta razón hubiera en ellos o se quisiera ver una parálisis, que todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, no hay parálisis, al revés, como vamos a ver. Lo que pasa es que no todos nos podemos dedicar a todas las cosas y saber de todas las cosas. Y en el caso de Deleuze y otros postestructuralistas, pues no hay o no se dedicaron tanto a hacer un programa político. Un programa político dentro de la teoría política pues sería no solo analizar las cosas tal como están, sino proponer un objetivo, desarrollar unos medios o pensarlos y luego desarrollarlos y ver qué instrumentación podríamos utilizar, qué fabricación necesitaríamos, y entonces ahí tendríamos que ver todo, lo militar, lo económico, todo tipo de ejes o de eslabones, ¿no?, con los que podemos contar. Pero en Deleuze lo que hay principalmente, sí que hay un cierto análisis de su contemporaneidad, que sigue siendo más o menos la nuestra, pero lo que hay es no una teoría política, un programa concreto, porque él no está haciéndose cargo, él no se está responsabilizando de un lugar a donde queremos llegar, de una meta. Él lo que está haciendo es ontología política en el sentido de que de lo que quiere hablar es de las condiciones de posibilidad, de aquello que hace posible, que permite el acontecer político. Lo político, no la política o la realpolitik, sino aquel estado de cosas o aquellas sensaciones o sentimientos o música o pintura o lo que fuera que permiten ser al ser. En este caso, al ser político, al acontecimiento político. Y con esto queremos decir que dejan paso a una verdadera transformación sorpresiva, a lo nuevo. Y eso nuevo no tiene por qué ser bueno o malo. Por eso no estamos hablando de teoría política o de un programa o del manifiesto del Partido Comunista, sino que estamos hablando
de qué hace posible que acontezca lo político. Que por esta razón la ontología política apunta necesariamente al inconsciente. Y sobre todo, si vemos cómo Althusser inicia, rasga, ¿no?, el pensar de su época, y es el padre de los postestructuralistas, es el primer postestructuralista, entiendo yo. El inconsciente. ¿Qué tiene que ver el inconsciente con la política? Bueno, podríamos llegar a este punto de muchas maneras. A mí se me ocurre que, por variar respecto de otras sesiones en las que hablé, por ejemplo, del cuerpo sin órganos, de la pulsión de muerte, etc. Bueno, por variar, pues el inconsciente está implicado en la ontología política en la medida en que es algo diferente de la conciencia, y la conciencia es algo que no deja de ser cuestionado, reelaborado, trabajado, propuesto, pospuesto por la política a partir de Marx, al menos. Desde antes, porque de la conciencia ya habla Hegel, y ya en Hegel directamente la conciencia es casi el motor de la historia, o yo no diría que en Hegel es el motor de la historia, es la meta, ¿no? La conciencia, y en su grado sumo la autoconciencia, es la meta. Cuando llegamos a Marx, Marx va a ser uno de los críticos de la metafísica, ¿no? Y va a criticar, junto con Nietzsche, junto con Freud, pero como Hume, del que también se vale mucho Deleuze, pues esas ideas de yo, de mundo, de Dios, no diciendo que no existan, sino que son puntos de llegada, no puntos de partida. No puntos de partida. Vamos a quedarnos con la idea de yo y, por tanto, con esa idea de sujeto que se reconoce al espejo, que se reconoce en los ojos de los otros, o incluso que se aliena en los ojos de los otros y desde ellos se ve a sí mismo y va haciendo esos bucles. ¿Qué va a decir Marx? Bueno, pues todos conocemos su frase, no es la conciencia la que determina la vida, sino que es la vida, las condiciones vitales, las que determinan la conciencia. Y esto no quiere decir que sea para bien, para mal, normalmente para mal, porque las condiciones económicas, y con económicas quiero decir condiciones de existencia, posibilidades de existencia, en las que nos desarrollamos, los seres vivos y los seres humanos en particular, son condiciones que quieren disimularse, porque son condiciones, vamos a decir, injustas o desiguales. Entonces, la conciencia, dice Marx, no es un punto de partida, no hay un yo original con el que nacemos, sino que la conciencia se va haciendo y es un poco la cristalización de un montón de variables, de direcciones, de flujos que se cruzan y que dan lugar a una personalidad, a un temperamento, como lo queramos decir, ¿no? Y claro, en esa personalidad va a estar presente fundamentalmente los agentes moralizadores, ¿no? La conciencia, decía Nietzsche, y Marx también lo repite, siempre es una conciencia moral. La conciencia se nos despierta cuando esto lo dice Althusser, cuando nos llaman por nuestro nombre, y con eso nos quieren decir que tenemos que mirar, que tenemos que obedecer, atender, dirigir, enfocar nuestra mirada y de alguna manera dejarnos interpelar y responder y dar cuenta de nuestros actos, y etcétera, etcétera. Por tanto, la conciencia va a ser, como también veía Freud, ese policía interno que tenemos, o ese instinto de rebaño que decía Nietzsche. La conciencia es lo menos original nuestro. Son los otros, fundamentalmente la familia, fundamentalmente el Estado, lo dice Althusser en aparatos ideológicos del Estado, el colegio, las cárceles, los manicomios. En esos agentes moralizadores está la mayor parte de nuestro programa de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que así como en Nietzsche la conciencia siempre es moral y la conciencia siempre es falsa conciencia, Marx de aquí quiere salir. Él sí quiere darnos un programa, un manifiesto, una teoría revolucionaria, incluso nos quiere decir cómo podemos hacer esa revolución. Entonces, la conciencia, dice, pues puede salir de la falsa conciencia. Pero claro, es un poco raro, ¿no? Porque ¿cómo ese punto de llegada va a abrir, ¿no?, como un agujerito por donde sale, y en vez de estar en ese juego de espejos infinitos, va a ver la realidad tal como es? Bueno, pues por esa misma razón, Althusser decía que lo que quizá le hubiera faltado a Marx es hablar del poder de la razón inconsciente, ¿no? De que a lo mejor no hace falta oponerle a la conciencia, a la falsa conciencia, una verdadera conciencia que no sabemos muy bien de dónde sale, sino el inconsciente, que está siempre ahí. Y además el inconsciente es también esa sabiduría ignorante de la que hablaba Nietzsche, porque en el inconsciente están todos nuestros impulsos,
todos estos modos que tenemos de sobrevivir sin saber muy bien cómo los hacemos, ¿no? Está, para empezar, respirar, que es más del inconsciente que de la conciencia. Ese inconsciente, fuera lo que fuera, tiene algo que decir. En él está también la promesa de lo nuevo. Dice Althusser y dice Deleuze. ¿Por qué tengo aquí también puesto a Lucas? Bueno, porque de alguna manera, además de hablar de inconsciente, podríamos también poner como un asterisco y hablar de un devenir cosa, ¿no? En Lucas es muy interesante, en Historia y Conciencia de Clase, es un librazo, y es muy interesante ver cómo él cuenta toda la historia del idealismo alemán, la tragedia casi, el drama, ¿no? de la filosofía moderna, ese drama en el que estamos el yo y lo que tenemos enfrente, el yo y las cosas, en vez de ser las cosas, el yo y las cosas, y no sabemos si esas cosas son así como yo las veo, o no existen y todo son proyecciones nuestras. No sabemos qué hay en medio, ¿no? Es el problema del conocimiento. Entonces Lucas nos habla de hacernos cosa, de un tipo de conciencia que ya no es conciencia, es casi como un inconsciente que tiene como potencial la clase obrera, ¿no? Que sería la clase obrera sería la que puede estar llamada a salir de ese embrollo del objeto y el sujeto, y de si el sujeto puede ver el objeto tal y como es o no, o al revés. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque ese proletariado, esas personas trabajadoras, han sido tratados como cosas, y según eres tratado, eres. Porque ese es el ser social que tenemos, y esa es la identidad con la que tenemos que jugar, con el reconocimiento de los demás. Puesto que han sido cosificados, alienados, de ahí que puedan entender más que nadie qué es ser una cosa. Es decir, abre la posibilidad de esa conciencia cósica, ser cosa, o de ese inconsciente que anima también a las cosas, o al cuerpo sin órganos. ¿Qué había propuesto ya el estructuralismo? Puse aquí una foto de Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss me parece principal, además me parece el más estructuralista y el mejor de los estructuralistas. ¿Qué descubría ya el estructuralismo? Estas cosas son las que va a agarrar Deleuze. Por un lado, que las relaciones son anteriores a las cosas. Puede que esto estuviera ya presupuesto, precomprendido en cualquier tipo de ciencia que busque, por ejemplo, una ley, ¿no? Velocidad igual espacio partido por tiempo. Hombre, ya sabemos que lo que está estudiándose ahí son las relaciones, no las cosas. Las cosas son una abstracción, ¿no? Que será rellenada en las ecuaciones pertinentes por un valor determinado. Lo que se analizan y lo que es ahí eterno son las relaciones. Quiere decir que el espacio y el tiempo se relacionan de una manera tal que dan lugar a la velocidad, pero podríamos despejarlo desde el espacio, desde el tiempo y desde la velocidad. Pero aunque esto parece que está presupuesto en cualquier ciencia, al menos en estas ciencias matematizadas, no era tanto así en el pensamiento filosófico ni en nuestro lenguaje, porque los lenguajes predicativos, las gramáticas predicativas, hacen que sintamos como que lo que existen son las cosas y que estas cosas sujetan a los verbos, sujetan a las acciones o a las cosas que pasan. Y es más o menos, y en el sentido común es más o menos así todavía, porque seguimos hablando esas lenguas, ¿no? Al menos en Occidente. Entonces no estaba tan claro hasta el estructuralismo que las relaciones son antes que las cosas. Y además no estaba tan claro a la hora de estudiar los sistemas humanos y las organizaciones políticas. No estaba tan claro hasta Lévi-Strauss. Primero hay ecosistemas o sistemas de cualquier otro tipo, y después hay paraditas que hace. Incluso lo podemos ver desde Platón. Yo en Platón veo como el primer estructuralista, ¿eh? Visteis que en Platón las ideas se relacionan de tal manera que hacen una simploqué, decía, que era como un ensortijamiento, ¿no? Ninguna idea está aislada, ¿no? Todas tienen relación con alguna, pero no todas con todas. Funcionan, para entendernos, como un diccionario, en el que cuando buscamos una palabra, pues esa palabra se define por otras palabras. Y si vamos buscando cada una de esas otras palabras, se define por otras palabras. Y no hay una palabra en el diccionario que sea la primera y que de ahí se ramifique en dos, no es arborescente. Unas llevan a otras de maneras complicadas, laberínticas, y en la cúspide, pero no es tanto en la cúspide, sino por en medio de todas, sobrevolándolas todas, está la idea de bien. Y la idea de bien es el ser, porque es el arjé de Platón. Y esto es un poco parecido al significante de Lacan, que en esto sigue siendo platónico. Si entendimos esto de Platón, entendemos esto que dice Lacan del significante que se va deslizando y que nunca llega como a
a corporeizarse, es decir, que vivimos en un mundo lingüístico en el que unas palabras nos llevan a otras y no sabemos cuál es el principio. O dicho de otra manera, somos arrojados al mundo y somos arrojados a un mundo lingüístico y de repente, por decir de una forma, lo entendemos y empezamos a hablar. No empezamos a entender una palabra y luego otra y luego formamos una frase completa. No, empezamos a entender el lenguaje por en medio. Y ese primer principio queda siempre como escondido, como retirado. ¿De qué servía entonces este estructuralismo ya? Bueno, pues servía para dar de baja por completo la idea de progreso. Bueno, con el estructuralismo el progreso es algo que empieza a ser pues muy supersticioso. Si la dialéctica hegeliana, al menos en esas esquematizaciones que hacemos cada vez que lo criticamos, se sale del mecanicismo, con Marx, por supuesto, bien, estamos entrando en una visión mucho más biológica, ecosistémica, donde nada es de un determinismo, si por determinismo queremos decir una preepisódica sucesión de causas y efectos que pudiéramos pronosticar. Desde el punto de vista del romanticismo del siglo XIX, que está tan transitado por la biología, por la vida, pues ya no vale el mecanicismo. Pero la dialéctica sigue incurriendo en la dialéctica moderna, en un cierto mecanicismo al estar poniéndonos metas por alcanzar. ¿Qué verdadero cambio hay si ya está prefijado? Si ya nos estamos dirigiendo hacia él. Y si nos estamos dirigiendo hacia él, además, ¿qué estamos haciendo en ese dirigirnos hacia él si implacablemente va a estar ahí? En el estructuralismo, tal y como se analizan los elementos de las sociedades y los de los sistemas por cómo funcionan, las cosas ocupan simplemente un lugar y pueden darle la alternativa a otras cosas que sirven para lo mismo. Se liberan entonces de historicismos, no quiere decir de la historia, pero sí de historicismos y de teleologismos, ¿no? De direcciones prediseñadas para lo que es el devenir y el porvenir del ser humano. ¿Qué problemas arrastra el estructuralismo? Bueno, pues lo vemos muy claro en Lacan y entonces lo veremos muy bien en el Antiedipo de Deleuze, que es el que ajusta cuentas con Lacan, porque hasta el momento, en diferencia y repetición, en lógica del sentido, Deleuze era lacaniano, era bastante lacaniano, kleiniano, pero a partir de los años 70, a partir del Antiedipo, va a aparecer un ajuste de cuentas con él. ¿Por qué? ¿Y por qué con Lacan y no con Freud, al que sigue siendo más fiel? ¿Por qué con Lacan? Bueno, pues aparte de que es el que está haciendo un poco el rol de maestro, y además lo hacía incluso con la pose, ¿no? Pues este psicoanálisis lacaniano va a hacer en cierto sentido más conservador el psicoanálisis teórico o la antropología que deviene del psicoanálisis que lo que había en Freud. ¿Por qué? Porque Lacan va a decir que Edipo no es el niño que quiere sustituir al padre, el niño de carne y hueso que quiere sustituir al padre, que el padre no es necesariamente el padre, que la madre no es necesariamente la madre, sino que este familiarismo se hace estructural, universal. Y entonces el padre puede ser el padre o puede ser un celador, o puede ser un policía, o puede ser un maestro, o puede ser la televisión o los anuncios. Puede ser un predicador, puede ser quien sea. El caso es que hay una ley que se esconde, ¿no? Como el padre. Hay algo siempre que pone las reglas, pone la ley, pero no está. Llega por la noche después de trabajar y nos quita a la madre. Nada más. O sea, hay alguien que pone la ley y que está ausente y solo se hace presente para quitarnos ese abrazo maternal. Y puede ser el padre o lo que sea. Y lo mismo con la madre. Puede ser la madre o no, o puede ser una mantita, o puede ser una loba que nos adoptó, como a Víctor de Aveirón, o puede ser la televisión también que nos acompaña, ¿no? Yo la tengo puesta siempre para que me acompañe, estar escuchando algo. El caso es que siempre hay algo que en la sociedad nos acoge como los brazos de una madre y que es algo nutricio, nos alimenta. Puede ser otra parte del Estado, los servicios estatales, cuando existen. La sanidad, los maestros. Lo que pasa es que no sabemos muy bien si la sanidad, los maestros y los carceleros son madres o padres, ¿no? O hay de todo. Es lo del poli bueno y el poli malo. Uno hace de madre y otro hace de padre, ¿verdad? Entonces la madre no es la ley, pero nos la transmite.
con el lenguaje. Por eso hablamos de la lengua madre, ¿no? Que aprendemos con la madre. Bueno, y entonces podríamos pensar, bueno, pues entonces con Lacan en realidad este familiarismo psicoanalítico se hace más abstracto y por tanto no hace falta que una madre esté haciendo de madre y que un padre esté haciendo de padre. Y podría parecer que se liberan así las personas de esas cosas, ¿no? O de esas obligaciones o de esos roles de género. Pero en realidad está pasando algo mucho más terrible, digamos, y a ojos del Deleuze es así, que es que se está esencializando el padre y la madre. Aparte de que se están desencarnando y que nadie se libera de nada, la cuestión es que con Lacan son estructuras, pasan a ser estructuras sociales irrebasables. Entonces, esta especie de roles, arquetipos, no estaban en Freud. Freud tiene algo hermoso que dice además al principio del malestar en la cultura, y es que él edifica todo su psicoanálisis y toda su antropología, digamos, y toda su teoría para el sistema económico en el que está. Que si hubiera un sistema económico diferente, incluso esto dice, como está apareciendo el segundo mundo, pues a lo mejor todo esto cambia. Claro, eso sí, dice, no solo por cambiar el rol del jefe y del obrero, tendría que cambiar también los roles en la producción y en la reproducción, en todas las unidades de producción, sean familiares o sean estatales o sean privadas, ¿no? Pero puede cambiar, puede cambiar. Este padre y madre de Freud, pues sí, son personas, pero gracias a que son personas, no están sobredeterminando todas las posibilidades de la historia. Mientras que con Lacan son algo abstracto, pero irrebasables, como sea la cultura que sea, demos los pasos que demos, de aquí no vamos a salir. Y entonces de Edipo no vamos a salir. Y Edipo es fundamentalmente, además de, lo explicaba muy bien Lévi-Strauss, además del intercambio de mujeres, es decir, la prohibición del incesto en favor del intercambio de mujeres, la aspiración al poder, ¿no? La aspiración a sustituir al padre, lo que quiere decir la aspiración al poder, al reconocimiento, a lo público, a la fama, a ser identificado, no sé, aparecer en la foto, en los libros de historia o por lo menos en el anuario del instituto, ¿no? Es convertirse en el padre, bueno, con todo lo que tiene de bueno también, poder participar en la vida pública, decir algo sobre la administración de la sociedad en la que uno vive, poder decir algo, poder ser escuchado, tener agencia. Y Edipo es irrebasable, existan los cambios que existan. Entonces ahí está viendo como una parálisis, o bueno, un techo, ¿verdad? Un techo. Ese culturalismo, que lo llamamos culturalismo por esto, por ser como una especie de arquetipos, no como los de Jung, pero porque son mucho más focales, triádicos, pero sí que es esa estructura de la que no se puede salir, que es la de madre, padre, hijo, el Edipo. El postestructuralismo, por esto, parte de aquí, de todas las bonanzas y problemas que sigue arrastrando el estructuralismo. Tanto Lévi-Strauss, voy a usar a ellos dos, como Lacan, obvio que hablaban sobre el inconsciente. En los dos hay una lectura de Freud y de Marx también. Lévi-Strauss habla de ello además de una forma hermosa, muy bonita. Dice, por ejemplo, que el inconsciente, como decía Freud, es lo infantil y que cuando miramos otras culturas diferentes a la nuestra nos parecen infantiles, nos parecen como niños, pero no porque sean más niños que nosotros, es como la mala interpretación imperialista, etc., ¿no? Sino que nos parecen infantiles porque de niños todos nos parecemos más. No estamos todavía tan determinados, somos más inconscientes, somos más posibilidades por explorar. Entonces todos los niños se parecen entre ellos en el sentido de que todavía no están tan recortados para encajar. Y entonces por eso los otros, el salvaje, el indio, etcétera, nos parecen como nuestros niños. Pero en realidad es porque presenta, pues bueno, características que en los adultos de la nuestra no se eligieron. No se eligieron en el recorte, en el filtro que se hizo en esa cultura. Entonces, al verlos, pues lo asociamos a la infancia en la que todavía no hay ese recorte. Y la infancia, cuanto más atrás va, más se parece, es como una forma metafórica de decirlo, pero bueno, que yo creo que nos permite entenderlo, al inconsciente. Y el inconsciente es ese sinsentido que está por debajo de todos los sentidos posibles. Es esa cosa despiezada y es, por tanto, ese arjé, esa materia prima de cualquier sentido, de cualquier programa, de cualquier construcción por experimentar. Y ponía aquí a Nietzsche, pero me parecía interesante de nuevo recordar el logos de Heráclito. Es el sinsentido también. Aunque haya sido tan mal traducido e interpretado, en realidad, dice Heráclito, el logos acaece, esté el hombre dormido o despierto. El apeiron me parece muy gráfico, ¿no? Ese apeiron de Anaximandro,
que es como una materia prima que nunca se presenta pura, que está a la base de todas las cosas, que se rompe cuando algo nace, y que por eso tiene que pagar con la muerte la pena de su injusticia por haber nacido, decía Anaximandro haciéndose eco de la frase de Solón, y que quiere decir sin más que cuando algo toma una identidad, una apariencia, mejor dicho, una configuración, una apariencia, pues rompe con la unidad, deja de ser todas las cosas mezcladas para ser solo eso. Mirad, esto como se entiende perfectamente, lo vamos a ir mencionando sin más. ¿Cómo más entender el postestructuralismo respecto de otros pensamientos anteriores, incluido el de Nietzsche, el que se pudiera parecer, o del Freud o el demás? Bueno, el postestructuralismo es uno de los pensamientos de la posmodernidad. Cuando se habla de posmodernidad, mal se habla, sobre todo si hablamos de posmodernidad filosófica, cuando se quiere hacer sinónimo, cuando se quiere hacer ver como que fuera un alegato, ¿no? Como que la posmodernidad fuera un montón de pensadores que quieren, que desean tales y tales cosas, que desean esto que dice aquí, la globalización, la deslocalización, no sé qué. No, no lo quieren. Es así. O sea, los filósofos de la posmodernidad no son los ideólogos de la posmodernidad. Son pensadores que viven en la posmodernidad y que piensan bajo la condición posmoderna. Porque claro, ¿cómo vas a pensar? Pues bajo la condición en la que vives. No tiene sentido pensar bajo otras del pasado, bueno, a no ser que quieras estar reconstruyendo, haciendo un capítulo, una experimentación de lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Bueno, una intensificación. Es el capitalismo, pues ya en su vaticinio marxista, realmente. Los estados devienen departamentos logísticos para el capital, ¿no? Van cayendo las aduanas, las fronteras, etc. Digo que es una intensificación del capitalismo porque el capitalismo siempre fue esto. O sea, el capitalismo siempre fue una ecuación entre esa burguesía tecnológica, es decir, la tecnología, el salto tecnológico, la industrialización y la movilidad del capital. Y cuando hablamos de movilidad del capital, hablamos de abstracción, es decir, de que ya no nos andamos cambiando objetos y cosas, sino que nos cambiamos dinero y que el dinero cada vez es menos un papelito que ya es bastante abstracto para ser algo totalmente inmaterial que supuestamente está en el banco pero no está, porque si no, no habría corralitos, y los hay. Los estados nada más que le hacen un poco el servicio al capital. Globalización y deslocalización, siempre el capitalismo fue esa movilidad de capitales y de humanos, ¿no? Incluso en la acumulación originaria, esa esclavización de África, pues fue llevar personas de África a América a hacer un determinado trabajo. Pero, ¿qué se quiere decir? Bueno, que es una intensificación tal, podemos preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué hablamos de intensificación? ¿Cuál es la diferencia? Hombre, es una intensificación tal que modifica los modos de vida. No es que modifique sustancialmente a lo mejor la economía, pero sí nuestra manera de percibirla y de vivirla y de comunicarnos. Tenemos en la posmodernidad una comunicación doblemente codificada, es decir, los dispositivos electrónicos, por ejemplo, ya no dejan pasar toda la información, nunca pasó toda la información, pero aparte de los lenguajes naturales, ya tenemos otros lenguajes en los que, de datos, de paquetes de datos, etc., en los que tiene que ir la información y si no se va a ir perdiendo. Y además, esto va a dar lugar, bueno, pues a una tecnocracia y a un diferente acceso a los lugares de participación. En este ciberespacio aparece también una especie, yo lo llamé así, de neorreligación entre humanos, de unos humanos con otros, empezamos a vincularnos de otras maneras ahí en el ciberespacio, y de los humanos con las máquinas, y de los humanos con los humanos a través de las máquinas. Estas máquinas van a conformar en su conjunto como una especie de segunda naturaleza, por eso digo neorreligación, ¿no? La religación que da lugar a la palabra religión, esa triangulación, ¿no?, entre el ser humano, la naturaleza y la relación ser humano-naturaleza, que sería un poco como lo divino. Bueno, se invisibilizan los centros de poder, no solo por la deslocalización económica, sino también en el ciberespacio, todo empiezan a ser líneas más o menos invisibles, como en la vida misma, ¿no?, como en los ecosistemas mismos. Esas relaciones que son anteriores a los términos y que suelen ser invisibles, son más invisibles todavía. Se virtualizan los flujos de capital muy fuertemente, al punto que la actualización se difiere. ¿Y esto qué quiere decir? Esto lo explica muy bien Deleuze en un libro que se llama Derrames. Es como unas clases, bueno, son unas clases sobre capitalismo y esquizofrenia que están editadas en Cactus, ¿no? Y dice, bueno, los flujos de capital, como mencionábamos antes, se hacen cada vez más virtuales y además ya no solo es que el trabajador
se aliena en su trabajo y en el producto porque no conoce la finalidad de eso que fabrica, sino que perfectamente ya puede ser que el productor, el capitalista, por supuesto el socio capitalista que tiene acciones, no tenga ni idea de en qué se emplea su dinero, ni a dónde va, y aunque sea parte fabricante, o sea, el ingeniero que controla un poco la fábrica, ya es todo tan circular, ¿no? Y aunque lo de la economía circular suene bien y está bien en el ámbito del reciclaje, ¿no? Pero es que es circular con o sin reciclaje. Es decir, no sabemos cuándo acaba la explotación porque no sabemos hasta qué punto esos objetos que nosotros hacemos en las fábricas, no sabemos hasta qué punto van a ser rentables. Se van a seguir vendiendo esos tornillos para hacer teléfonos, esos teléfonos para hacer no sé qué, eso para hacer no sé qué, hasta tal punto que incluso las basuras forman parte del objeto, pues bueno, más comercializado en el mercado negro y más transitado por todo tipo de redes, mafias, etcétera. Porque todo se recicla y porque además ahora, bueno, pues ya los contenedores los cierran para que los chatarreros no puedan ganar ni 5 euros, ¿no? Recogiendo chatarra. Entonces, al fin y al cabo es esto. ¿Cómo sabemos la tasa de explotación nuestra? ¿Cuánto estoy de explotado? Claro, es la diferencia, ¿no? Por simplificar, es la diferencia entre lo que me pagan y lo que genero. Pero es que lo que genero tiene ya tantos pasos y tantas multiplicaciones que no acaba nunca. Siempre hay alguien que le saca rentabilidad a los desechos, incluso. Bueno, por eso también que se difumina producción-reproducción y sobre todo me interesa el ocio y el consumo. Porque cuando estamos de ocio, pues estamos en Internet, que estamos trabajando, en realidad. Porque claro, esas plataformas funcionan porque las usa gente, los propios usuarios que son trabajadores aunque piensen que están siendo usuarios. Bueno, muy rápidamente, aquí más que nada dejamos las fotos. Como dijimos antes, ambivalencia con el psicoanálisis, hay una primera parte en Deleuze y una segunda en la que discute con Lacan, en la que, en cierto sentido, con Melanie Klein no tanto, porque yo creo que esto de los objetos parciales, aunque sea una forma menos biologicista, sigue estando ahí, ¿no? Muy presente en el Antiedipo. Recuperación de ese Freud más abierto a la transformación social y no tan parado en los roles hipostasiados, en las estructuras. Y, por supuesto, una reivindicación máxima de Wilhelm Reich, que fue, bueno, muy apoyado por Freud en su momento, ¿no? Si visitáis esta lista que yo tengo, que se llama Guía para leer a Deleuze, incluí hoy ahí más cosas, aparte de lo que es directamente sobre libros de Deleuze, etcétera, también una charla que hablaba de los laboratorios Hogar, de una experiencia de los primeros años de la Unión Soviética, que fue como una colaboración entre Wilhelm Reich y Berat Schmidt, y que, bueno, pues era usar la teoría freudiana y psicoanalítica, fundamentalmente de la sublimación, para educar a los niños en lugar de en ese familiarismo y en la represión en la sublimación, ¿no? Muy apoyado, digo, por Freud y muy poco por el resto de comunidad psicoanalítica. ¿Contra qué habla sobre todo el Antiedipo y Mil mesetas? Ese Deleuze más enfadado con el psicoanálisis, con la institucionalización más normalizadora. ¿Y dónde está el culmen de todo esto? Bueno, en la escuela americana, en esto que se llama psicología del yo, y que tiene, pues, por ejemplo, estas figuras, Harman, White, Cuby, bueno, un psicoanálisis especialmente normalizador, un poco, bueno, pues para readaptar al individuo. Este psicoanálisis que, bueno, no deja de hacer lo que trata de hacer la psiquiatría o trató de hacer la psiquiatría, en todo caso de una forma más amable, sin que sea un castigo, por lo menos, eso está mejor, sin que sea pasarte corrientes eléctricas o encerrarte en una habitación acolchada. ¿No? Aparte eso tampoco tenía pinta de querer readaptar, ¿no? Sino más bien de encerrar, de vigilar y castigar. Aquí se trata de readaptar, pero bueno, pues dentro de lo que es un conservadurismo, renormalizar al individuo. Otra cosa que hace Deleuze en el Antiedipo, visibilizar, como todo el movimiento de la antipsiquiatría, como Wilhelm Reich, pero un paso más, el carácter político de la psiquiatría, abogar por una psiquiatría materialista y por las políticas de la amistad y el amor, es decir, por volver los problemas que son sociales a lo social. Es decir, sacar del dispositivo médico aquellos problemas que están en las relaciones, y no en el individuo, aunque luego surgieron también las terapias relacionales, ¿no? El psicoanálisis relacional. Pero devolver a la sociedad lo que es de la sociedad y replantear la amistad y el amor. ¿Por qué es tan importante? Aparte de porque fueron motivos de la filosofía ya clásicos. Bueno, porque en la amistad dice encontráramos la primera comunidad política, la más natural, la más inmediata, y quizá la que se debería parecer más la política. Esa que no necesita hablar tanto de lo que es justo, porque entre los amigos, al menos entre los amigos niños, no hace falta justicia,
porque devienen uno con el otro, se enseñan uno al otro, se performan el uno al otro y el deseo de uno es el deseo del otro, ¿no? Y entonces es algo previo a la justicia y a todo esto de la restauración del daño y demás. Y bueno, también reconfigurar el amor y sobre todo leer en el amor, dice el Deleuze, el estado político actual. Uno puede engañarnos en otros aspectos. Una persona puede ser hipócrita y puede ser incluso un activista de la izquierda y luego ser muy retrógrado. Pero lo que no engaña y lo que no puede impostar es de quién se enamora y cómo se enamora. Y entonces ahí podemos leer, eso es una pista. Aquí tengo estos libros de Derrames, os hablaba de esas clases muy didácticas, muy chulas. Y mirar, voy a dejar estas, no quiero comer más tiempo, voy a dejar estas 3 diapositivas, las voy a dejar en los recursos. Con ellas lo único que quiero hacer ver es cómo Althusser estaba ya diciendo muchas de las cosas que, por ejemplo, esta. Edipo es la máquina teatral impuesta por la cultura a todo candidato involuntario y obligado a la humanidad. O esta otra. Cuando alguien relata su vida o describe sus sentimientos o relata un sueño, su discurso es informado por el discurso ideológico. Por el yo que habla en primera persona, por el sujeto ante quien se habla. En Derrames dice Deleuze, es como cuando escribimos un diario. Ese diario siempre tiene el filtro ya del que espera ser leído por sus padres, ¿no? De que su queja, su problema, su zozobra sea leída por sus padres. Ya no es la memoria tal cual, es esos recuerdos que vamos fabricando mientras vivimos, ¿no? Cómo lo estoy pasando ahora, estoy siendo víctima o no. Y esta otra, por hablar de aquello, volviendo, para ser circulares, ¿a qué es la ontología política? Aquello del acontecer, las posibilidades del acontecer político. Pues mirar lo que decía Althusser. La historia no es más que la renovación permanente del hecho consumado por parte de otro hecho indescifrable a consumar, sin que se sepa ni de antemano ni nunca dónde ni cómo se producirá el acontecimiento de su renovación. Simplemente llegará un día en que los juegos estén por distribuirse y los dados estén de nuevo por ser lanzados sobre el tablero vacío.